En este tutorial vas a aprender a utilizar las herramientas de terreno de Unreal Engine 5. Y por si fuera poco, también vamos a ver por encima la herramienta de follaje, para poner plantitas en nuestro terreno y acabar teniendo un resultado como el que estás viendo en pantalla. Así que antes de empezar solo quiero deciros que voy a estar siguiendo más o menos por encima la guía de documentación de Unreal Engine sobre terrenos, así que si queréis ver algo en escrito y con más profundidad, lo tenéis en el enlace que os dejaré en la descripción. Ahora rápidamente voy a crear un nuevo proyecto en Unreal Engine. Lo que voy a hacer es utilizar la plantilla de tercera persona, porque así tendremos el muñequito este de Unreal corriendo por encima del terreno, y simplemente le voy a poner un nombre, que en este caso lo voy a llamar terreno mismo. Y ahora sí es muy importante activar aquí donde pone Starter Content. Activamos esta casilla ya que es la que nos va a dar las texturas que necesitamos para colocar encima del terreno. Si no tienes absolutamente ni idea de lo que es una textura, sí te recomendaría que vieras antes mi vídeo sobre texturas en Unreal Engine que te dejo por aquí. Hacemos clic en Create para crear el proyecto y una vez dentro, utilizando el panel del Outliner, voy a borrar todo menos la carpeta donde pone Lightning, que es la iluminación del nivel. Y al final os debería quedar algo así. El primer paso para empezar a crear un terreno en Unreal Engine es irnos aquí a donde pone Select Mode, hacer clic y veremos que se despliegan diferentes opciones, diferentes modos que podemos utilizar dentro de Unreal Engine. En este caso, nosotros vamos a seleccionar el modo terreno. Si por lo que sea no tienes este desplegable por aquí porque Unreal se ha actualizado a una nueva versión y lo han cambiado de sitio, siempre puedes acceder al modo terreno pulsando Shift+2, ¿vale? Lo pone aquí al lado, nosotros vamos a hacer clic y como veis cambia totalmente la pantalla que estamos viendo en el programa. Las opciones para crear un nuevo terreno son básicamente estas que tenemos aquí. La primera sería crear nuevo o importar desde archivo. Esto es simplemente si queremos crear nosotros un terreno nuevo manualmente en Unreal Engine o si vamos a crear un mapa de alturas desde un programa externo y lo vamos a importar. Nosotros en este caso no vamos a utilizar ningún height map ni ningún mapa de alturas, así que vamos a seleccionar crear nuevo. Luego las siguientes opciones también son bastante fáciles de entender. La primera que tenemos aquí es Enable Edit Layers, que básicamente es para trabajar con capas de forma no destructiva. Si habéis trabajado en Photoshop y eso, pues supongo que más o menos sabéis lo que es trabajar por capas. El siguiente es el material que vamos a utilizar en este terreno, que lo vamos a asignar un poquito más adelante, ahora mismo no, lo vamos a dejar en blanco. Y los siguientes elementos también son bastante fáciles. Tenemos localización, rotación y escala, que básicamente son los parámetros que ya deberías conocer en Unreal Engine cuando queremos escalar un objeto, mover un objeto, rotar un objeto, y lo mismo podéis hacer con vuestro terreno. Si nunca has usado estos tres parámetros, te recomendaría que vieras primero mi tutorial sobre la interfaz y la cámara en Unreal Engine, donde los explico más en profundidad. Pero para este caso voy a dejar los valores por defecto. Y a partir de aquí llegan los parámetros un poco más interesantes. Como veis, he puesto la cámara desde arriba para que veamos nuestro terreno por completo. El terreno se divide en componentes y en secciones. Cada componente es uno de estos cuadraditos que veis aquí grandes, y en este caso, como estamos viendo aquí, donde pone Number of Components, hay 8 por 8. Es decir, tenemos 8 componentes por 8 componentes. Si contamos aquí, vemos claramente que hay 8 componentes en horizontal y 8 componentes en vertical, lo que haría un total de 64 componentes. Y el máximo que nos deja crear el programa es 32, por si tenéis curiosidad. Esto lo podéis hacer, pues veis, lo podéis cambiar en tiempo real y lo podéis ajustar a vuestras medidas. Yo en este caso lo voy a dejar por defecto dándole esta flechita en el 8×8. Y por otro lado tenemos las secciones, que es cada uno de los mini cuadraditos que hay dentro de estos componentes. Voy a hacer zoom con la cámara para que podamos ver estas secciones un poco mejor. Como estáis viendo, no lo voy a contar, pero se puede ver claramente que muy probablemente hay 63 por 63 cuadrados dentro de cada sección. Esto lo podemos cambiar, y es que si por ejemplo ahora le doy a 7×7, vemos que dentro de cada uno de nuestros componentes, ahora sí lo podemos contar fácilmente, solo hay 7 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Estos serían 7 secciones dentro de un componente. Jugar con estos valores va a afectar a la cantidad de recursos que necesita tu CPU para procesar el terreno. Entonces puedes jugar con tener más o menos sectores en tu terreno, pero ten cuidado porque también se tienen que cargar vértices. Entonces tienes que encontrar un balance que a ti te vaya bien para que el juego corra bien en tu ordenador y tenga un buen rendimiento. Si quieres profundizar sobre el tema, te recomiendo que te mires la documentación de Unreal Engine y en especial te mires esta guía de terrenos que ellos tienen tamaños recomendados que se suelen usar. En este caso yo voy a volver a dejar todo por defecto tal y como venía.
Así que ya para terminar, como veis, pues tenemos la resolución global, que como dice es el número de vértices en el terreno, y por último los componentes totales, que es simplemente el resultado que sale al multiplicar 8 por 8. Los últimos dos botones también son muy sencillos. Rellenar mundo es hacer un mundo lo más grande posible, le das y te hace un mundo enorme, o si le damos a crear, va a crear un mundo, un terreno, con los parámetros que hemos introducido aquí. Así que pincho en crear. Como estáis viendo, es un terreno enorme que me va a venir genial para enseñaros todas estas herramientas que tenemos por aquí. Así que vamos paso a paso con estas opciones. Lo primero que hay es manipular, y las opciones de este panel son bastante sencillas de entender. La primera, New, es para crear un nuevo terreno, Import para importar un terreno, Seleccionar para seleccionar nuestros componentes del terreno, Add, que sería añadir, es para si queremos agrandar el terreno, simplemente como veis, pues hacéis clic en el borde y podemos ir agrandando el terreno todo lo que nos haga falta. Delete, que es eliminar, pues más o menos lo mismo, haces clic y entonces vas borrando componentes del terreno. Move es para mover, Resize es para hacerlo más grande, y la opción de Splines la veremos bastante más adelante en otro tutorial, ya que es para crear carreteras, crear caminos y estas cosillas. El siguiente panel es el que tenemos aquí, que pone esculpir, y aquí ya sí que vemos más opciones para ya empezar a esculpir nuestro terreno. Voy a poner una cámara que se vea bien y os voy a enseñar la primera opción, que es la del pincel. Como veis, existen 4 tipos de pinceles. Este es el básico, que es en general el que vas a usar. El segundo es por si queremos usar imágenes que tengan un canal alfa. El tercero es para utilizar patrones. Y el cuarto es para trabajar directamente con componentes enteros. Para que os hagáis una idea, voy a probar el primero. ¿Veis que se crea? Pues simplemente una montañita con la forma del pincel circular. Utilizando el alfa, está utilizando esta textura como base, así que por lo tanto, pues se va a crear una montaña con la forma esta como de los cuadrados. Y la tercera opción, que es la de utilizar un patrón, vamos a ver que es prácticamente lo mismo, pero sí que se utiliza el patrón más claramente. Así que bueno, que sepáis que podéis jugar con esto. Volvemos a nuestro pincel normal, circular, y el brush fall off es la terminación del pincel, ¿vale? Se puede decir que es como la forma que va a tener nuestro pincel. Para enseñarlo un poquitillo mejor, voy a darle la vuelta a la cámara. Vamos a ver el primero. Voy a hacer zoom para que se vea mejor. Y veis que es una terminación suave y muy redondita. Incluso si hago aquí clic para que se vea hasta arriba, esto sería un poco la forma de nuestro pincel. Si probamos el siguiente, vemos que la terminación es diferente. Y si vuelvo a hacer clic, veis que es bastante más puntiaguda, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos el pincel esférico, que volviendo a probarlo, pues vuelve a ser más o menos lo mismo. Hago clic y como veis es un poquito más redondito que el primero. Y por último tenemos el que acaba en punta, donde como veis es más fino y si lo pongo hacia arriba, pues obviamente acaba bastante más en punta que el resto. Así que con esto ajustado podemos ajustar también la fuerza con la que queremos que el pincel pinte, si queremos que pinte muy fuerte o que pinte muy flojito. Voy a hacer zoom para que veáis la diferencia. Si lo dejo en 0,3 como está ahora, pues nos pinta más o menos una línea así. Si lo subo, por ejemplo, a, yo que sé, 0,7, en el momento que haga clic, veis cómo se crea una montaña muchísimo más grande que la otra. Y la última opción también es bastante fácil de entender y es que es el tamaño del pincel y el tamaño de la terminación. Así que, pues obviamente, si pongo el pincel más chiquinino, veis que se hace más pequeñito. Y si lo hago más grande, pues veis que el círculo pues, se hace bastante más grande. La siguiente opción que tenemos disponible es la de Smooth, que básicamente sirve para suavizar. Y lo vamos a ver muy claramente con estas montañas aquí raras que hemos creado con el patrón, que como veis son bastante puntiagudas, por decirlo de alguna forma. Y como veis, cuando hago clic, veis que se pone todo mucho más suave, ya no son montañas tan puntiagudas. La siguiente opción, la de Flatten, también es bastante fácil de entender y es que sirve para crear zonas completamente planas. Por ejemplo, aquí, que tenemos una montaña, si yo hago clic en Flatten, lo que va a hacer es, desde el primer punto donde yo hago clic, va a empezar a crear una superficie plana. Esto es importante, va a empezar a crear la superficie plana desde donde yo hago el primer clic, desde esa zona. Voy a hacer el pincel un poco más pequeñito para que se vea bien. Y es que si, por ejemplo, empiezo a hacer ahora la plataforma desde aquí arriba, desde este pincho, veis que se empieza a crear desde aquí arriba. Si por el contrario hago clic aquí abajo, pues se empieza a crear desde aquí abajo. La siguiente opción es la de Ramp, que también es bastante fácil de comprender y es que crea, como bien dice aquí, una rampa. Lo que vamos a hacer es pinchar desde el punto de arriba al punto de abajo. Veis que aquí tenéis las líneas de lo que se va a crear y hacemos clic donde pone añadir rampa y listo, ya tenemos una rampa.
Y las siguientes opciones no os las voy a explicar en profundidad, pero sí las voy a comentar por encima. Y es que erosión lo que simula es, pues precisamente la erosión del viento sobre las montañas. Y como veis, pues hacemos aquí como un poco de daño en la montaña, por decirlo de alguna forma. E hidro sirve para exactamente lo mismo, pero simulando un río o el daño del agua. De todas formas, la forma correcta para reducir terrenos, si por ejemplo hemos hecho alguno muy alto y lo queremos hacer más pequeño, por ejemplo alguna de estas montañas, sería pulsando la tecla Shift. Si ahora pulsamos manteniendo la tecla Shift, vemos que la hacemos bastante más pequeñita, incluso podemos hundir el terreno. Y con esto ya tienes todo lo que tienes que saber para crear tu propio terreno. Lo único que nos queda es la opción de pintura y vamos a aprender en un momentito cómo hacer que nuestro terreno se vea bonito. Para ello, lo primero que voy a hacer es irnos aquí al Content Drawer y voy a crear una carpeta que se llame Materiales. Y ahora dentro de esta carpeta voy a hacer clic derecho y voy a crear un nuevo material para que sea nuestro terreno. Voy a abrir el material a una segunda pestaña y vamos al Content Drawer. ¿Os recordáis al principio cuando he creado el proyecto que he marcado la casilla Starter Content? Pues si lo habéis hecho correctamente deberíais tenerlo aquí. Si por lo que sea no habéis marcado la casilla, aún así podéis importarlo haciendo clic en Add Feature or Content Pack. Y aquí donde pone Content, pues hacéis clic en Starter Content y Add to Project. Y en cualquiera de los dos casos deberíais tener aquí esta carpeta que pone Starter Content. Dentro de la carpeta voy a buscar Ground. Y como veis nos aparecen tres tipos de suelo. Nosotros para este tutorial solo vamos a usar dos, lo que sería el césped normal y la tierra. Así que voy a arrastrar la textura de la hierba y también su normal map. Y voy a importar también la textura normal de la tierra y su normal map. Podemos seleccionar los dos pulsando Shift y entonces se arrastran las dos cosas. Ahora voy a poner junto lo que serían las dos texturas y los dos normal map, ya que van a ir conectados más o menos por separado. Para indicar a Unreal que vamos a crear un material para el terreno, voy a hacer clic derecho y voy a buscar un nodo que se llama Landscape Layer Chords. Y es justo lo que tenemos aquí. Y este nodo tenemos que conectarlo a el puerto UV de las 4 texturas que hemos importado. Ahora tenemos que decirle a Unreal Engine que queremos juntar estas dos texturas y estas dos texturas. Para hacerlo vamos a buscar el nodo que se llama Landscape Layer Blend, que es justamente este que nos aparece aquí. Hacemos clic y como veis está totalmente vacío. ¿Por qué está vacío? Porque tenemos que indicarle nosotros las capas que queremos que tenga. Para hacerlo, simplemente aquí en el panel lateral veis que pone Layers. Vamos a hacer clic en este más. Desplegamos donde pone Index 0 y le damos un nombre a la capa. En este caso, pues quiero que sea hierba. Y voy a crear una segunda capa, volviendo a hacer clic en el plus. La desplego y la voy a llamar tierra. Ahora si hago zoom vais a ver que efectivamente nuestro nuevo nodo tiene una capa de hierba y una capa de tierra. Y ahora sí que puedo unir el puerto RGB. Bueno, en este caso estaría mal porque sería la tierra iría abajo y la hierba iría arriba. Para no liarme lo voy a poner en orden. Y ahora ya sí que sí, este nodo lo podemos conectar al base color. Y lo mismo tenemos que hacer para el normal map. En este caso voy a hacer copiar y pegar. Copiamos, pegamos y lo unimos de la misma manera. Ponemos la hierba en el nodo de la hierba, la tierra en el de la tierra y en este caso como son dos normal map, lo vamos a unir a donde pone normal. Y ahora lo último que nos queda es darle un valor a Metallic y un valor a Roughness y lo voy a hacer muy rápidamente pulsando 1. Metallic lo dejamos a 0 porque no es un material metálico, es un material de tierra y Roughness lo voy a dejar a 1. Con todo esto listo voy a guardar el material y lo voy a aplicar a nuestro terreno. Para ello muy simplemente en el Outliner seleccionamos donde pone Landscape, buscamos el material, vemos que aquí pone Landscape Material y en el desplegable donde pone ninguno puedo buscar el material que he creado antes, que si recordáis se llamaba m/terreno. Y ya tenemos aplicado nuestro material de terreno al landscape. Ahora seguramente estarás viendo todo negro, pero no te preocupes porque lo vamos a arreglar en un momento, no se ha roto nada. Si nos fijamos, ahora en el modo pintura, donde estábamos en el modo terreno, vemos que han aparecido dos capas, donde pone Layers, ahora tenemos nuestra hierba y nuestra tierra. Es decir, que ya podemos empezar a pintar la hierba y la tierra en nuestro terreno. Para ello simplemente hacemos clic en el plus, seleccionamos capa de peso combinado y guardáis. Como veis, ahora ya está todo con nuestro material de hierba y se ve pues bastante mejor. ¿Cómo hacemos para pintar tierra? Pues muy fácil, podemos darle al plus en la capa de tierra, capa de peso combinado, guardamos y ahora veis que nos aparece el pincel, lo voy a hacer un poquito más chiquitito y ya podemos empezar a pintar la tierra. No aparece, pero porque tengo que seleccionar aquí donde pone tierra, si no, no va a pintar nada.
Y como veis ya podemos empezar a pintar, pues tierra. ¿Que queremos volver a pintar hierba? Pues seleccionamos la hierba y pintamos la hierba. Y con esto podéis empezar a crear un terreno a vuestro gusto. Y estas capas, pues hacéis exactamente lo mismo que yo he hecho antes. En vez de hacer 2, pues hacéis 3 o 4 o 5 y podéis tener pues una capa de nieve, una capa de roca, una capa de barro, lo que queráis. Por último, para terminar, voy a explicar muy rápidamente la herramienta follaje, pero ya os digo que la veremos en más profundidad en otro tutorial. Así que vamos a ir aquí al cubo con el plus y vamos a irnos a Quixel Bridge. Si nunca has usado Quixel Bridge, te recomiendo otra vez que veas mi vídeo sobre cómo crear una calle en solo 15 minutos, que te voy a enseñar a utilizar todo este apartado de Unreal Engine en profundidad. En este caso voy a irme rápidamente donde pone 3D Plants y voy a descargar pues una hierba, yo que sé, esta misma. La primera, esta me gusta, se ve bien y la voy a descargar en calidad alta. La añado a mi proyecto y como veis pues se crea una carpeta de Megascans con plantas 3D y con las plantas que acabamos de descargar. Entonces si ahora hago zoom, pues puedo arrastrar directamente la planta aquí a Unreal Engine y podemos empezar a crear pues lo que sería un terreno. ¿Qué pasa? Que esto realmente es un poco el mucho trabajo, ¿no? O sea, si tenemos que arrastrar planta por planta no vamos a terminar nunca en la vida de crear un terreno. Así que para eso está precisamente la herramienta de follaje. Como veis, en este caso acabo de salir un momento a Select y he vuelto al modo follaje y el haber importado las hierbas desde Megascans ya directamente me aparecen aquí. Si a vosotros no os aparecen, pues simplemente seleccionáis desde aquí y la arrastráis al panel de follaje y si lo estáis haciendo todo bien, veis que pondrá aquí pues en amarillo más foliage type y ya está, entonces lo podéis utilizar. En este caso yo lo que voy a hacer ahora es seleccionar todo. Veis que aquí tiene una casillita al lado de cada uno de los iconos y se va poniendo como de color, ¿no? Pues yo lo selecciono todo porque estas son las plantas que vamos a añadir a nuestro terreno. Si alguna no te gusta, pues la deseleccionas y entonces no vas a pintar esa planta. Ahora con todo seleccionado, pues simplemente tenemos aquí el tamaño del pincel, la densidad del pincel y si ahora pinto, veis que tarda un momentito en cargar, pero ya me está pintando todas las plantas que yo tengo aquí seleccionadas, además te dice cuántas unidades hay de cada una de ellas. Entonces simplemente hacemos así y empezamos a tener pues un campo bastante realista. Así que nada, yo creo que con esto está prácticamente todo sobre terrenos explicado. Como ya he dicho, ya haré un tutorial más en profundidad sobre la herramienta de follaje. Ahora mismo simplemente estáis viendo que estoy trabajando en el terreno para que quede bonito en la miniatura. Así que si te ha gustado y te ha sido útil, pues te pediría que por favor que te suscribas y me des un pulgarcito arriba y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!